avanzando. Aquí está la secuencia completa, y lo que decía Marcelo, ahora estamos viendo el famoso cerro que está efectivamente sobre las casas. No es un gran cerro, Marcelo, pero ahí a ver si ustedes pueden describir, porque se ve toda la acción de la aluvión. Esa vivienda está localizada en el fondo de una quebrada, o sea, está diciendo, por favor, llévame. Independiente de que es complejo, de que afecta la vida de las personas y todos sus enseres, etcétera, evidentemente tú estás expuesto al peligro ahí, y eso implica exposición, implica peligro, y las condiciones de vulnerabilidad de las personas que habitan en esos territorios se transforma todo esto en riesgo. Y hoy día se materializa el riesgo con un desastre. En la práctica, Marcelo, y cuando vemos también la fuerza, porque lo hemos hablado, es la cantidad de precipitación, la pendiente obviamente, pero también los residuos y el material que pueda ir arrastrando esta fuerza del agua, ¿no? bueno, acá influye también, como bien decía Gonzalo, la pendiente, porque no es una pendiente muy, o sea, no es una montaña como lo que vimos en San Alfonso, se ve un cerro pero chico. evidentemente, como bien explicaba Iván al principio, la concentración importante de agua y granizo en poco tiempo, combinado con esa pendiente y la falta de forestación en esa quebrada, hace que esto baje evidentemente con fuerza, ímpetu y arrase con todo más abajo. Hay una casa que está ahí. Es un punto importante, la deforestación. Y otro tema es la materialidad. Evidentemente una estructura de madera no va a resistir la fuerza y los esfuerzos a los cuales son sometidos por este tipo de... Pero en la práctica, estar debajo de una quebrada es sencillamente riesgo. Pero, Iván, cuando cae granizo, me llama la atención eso, aumenta mucho la cantidad de agua al tocar superficie, se potencia la inundación, porque en el fondo, claro, uno puede imaginar, cae hielo, pero se derrite fácil, aumenta el volumen de agua en superficie, ¿no? Sí, bueno, hay dos cosas fundamentales. Una es la velocidad con que cae el granizo y el daño que provoca en la tierra, sobre todo en esta época que está seco. Y por otra parte, recordemos que ahí estuvo lloviendo durante mucho tiempo. Entonces ya está la tierra saturada. Al caer granizo, muchos caen con una velocidad superior a los 30 metros por segundo. Entonces tú tienes que tener una cantidad, un área determinada en que está cayendo con mucha fuerza precipitación, ya sea sólida o líquida. En ese aspecto el granizo es mucho más grande que una gota de agua. Claro. Por lo tanto golpea mucho más la tierra y tiende a ser más frágil. ¿Y erosiona más entonces? Claro, erosiona más, ese es el problema, que erosiona más. Y esos son problemas que tiene también la agricultura en la actualidad. Uno de repente tiende a pensar, bueno, ¿qué se podría hacer? Claro, intervenir con infraestructura, construir muros de contención en todas partes, evidentemente es muy difícil. Pero, por ejemplo, políticas que sean amigables con el medio ambiente y más baratas. Hay cobertura vegetal de muy bajo costo que genera una verdadera malla. Por ejemplo, las docas en las dunas. Esa cuestión no hay que ni siquiera regarla. Vamos a filar en área, claro. Sí, acá hay varios elementos. La verdad es que evidentemente acá hay asentamientos humanos dispersos y concentrados que ya están expuestos al riesgo aluvional. Y por lo tanto, en ese caso, dependiendo de la densidad de la comunidad expuesta, se necesitan obras de mitigación estructural. Y eso implica evaluar, porque acá hay un costo asociado, el Mideso tiene que aplicar la rentabilidad social y tiene que decir, si hago esta obra que es millonaria, ¿a cuántas personas voy a beneficiar? Eso es uno, y así se prioriza, ¿cierto? Porque las obras de mitigación estructural, el concreto reforzado, los decantadores, cuestan miles, cuesta mucho dinero. Claro. Independiente de ello, por lo tanto, hay una proporción entre la obra de mitigación y los beneficiados. Segundo, es que los nuevos asentamientos que vendrán, evidentemente, deben estudiar y conocer la historia y el currículum de los territorios que van a habitar. Y eso implica estudios anticipados que permitan evitar que en el futuro se manifiesten eventos como los que estamos viviendo. También está la alternativa de la relocalización, que ciertamente Chile no se caracteriza emblemáticamente por ser el país que mueve personas en zonas peligrosas y las pone en zonas seguras, porque hay varios elementos combinados. Está el arraigo, el vínculo de las personas con el territorio, pero también está que generalmente la decisión de relocalización no deja satisfechos a las comunidades o no participan en ese coproceso de construir dónde quiero habitar nuevamente. Ahí está el caso de Chaitén. El caso de Chaitén, Villa Santa Lucía, el caso de Dichato, está lleno. Ya, si nos vamos en concreto a este caso, Marcelo. No, en rigor, esa vivienda no debería estar allí. Eso te voy a decir, cuando se va a pedir un permiso de obra, en general, se tienen los conocimientos, están las herramientas dentro de todas las municipalidades para decir, ¿sabe qué? No le puedo dar el permiso ahí porque, en definitiva, si usted construye ahí, las probabilidades de que eso se lo lleve una luz, pero ¿cada cuánto tiempo? Cada vez más seguido, lamentablemente. Bueno, ahí has tocado un tema gigantesco. Ni siquiera en la ciudad, en lo urbano. En lo urbano, los estudios de riesgo en general pesan menos que un candy. Independiente que todos sabemos, por ejemplo, que lo que está expuesto en el borde costero está expuesto a tsunamis, o lo que está al lado de un volcán está expuesto al peligro volcánico. Estudios de peligro existen montones. O sea, está lleno de estudios de distintas escalas, detalles, con modelaciones más o menos complejas. El tema es cómo esa información se introduce en el mundo
mundo real. Y claramente lo que vemos es que ese proceso es sumamente lento. Hay intereses creados de los mismos municipios, de concejales, de empresas privadas, hay intereses de todos porque somos sociedades reactivas. Gradualmente se ha ido avanzando, pero en la práctica ahí todavía ese tema no está resuelto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones como corresponde. Y en la práctica vamos reaccionando. Probablemente producto de esto va a aparecer algo. Ahora, si en zona urbana, donde vive la mayor cantidad de la población, este tema todavía no ha sido abordado y mirado de frente como corresponde, en los instrumentos de planificación territorial, sean planos reguladores, etcétera, ¿qué queda para lo rural? ¿Qué queda para lo que está fuera del urbano? Evidentemente esta persona probablemente tiene ese terreno, se lo heredaron, lo dividieron, él hace su casa donde puede sencillamente, porque tiene que satisfacer sus necesidades y nadie va a estar fiscalizando. Y generalmente en los municipios no están las capacidades instaladas, incluso en algunos ministerios, para abordar estos temas y mirarlos de frente aún. Mucho que hacer de cara a estos riesgos, a estas amenazas cada vez más frecuentes. Marcelo Lagos, como siempre, gracias por venir. Iván Torres, gracias también por su ayuda para ir entendiendo lo que ha ocurrido el fin de semana. Vamos a seguir atentos porque